Muy bien, una frase interesante que yo puse como título a esta meditación es el poder de las palabras de Jesús, ¿sí? Porque obviamente, como decía en la primera hora, cuando el pueblo de Dios se junta, ¿de qué vamos a hablar? No podemos hablar de otra cosa que no sea de Jesús, de su palabra y de cómo cambia nuestra vida. De nada sirve que hablemos mucho de nosotros mismos, porque nos vamos a sentir cada vez más depresivos por escuchar el problema de la otra persona. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, aunque estemos pasando por algún grave problema, por una situación difícil, la palabra de Dios es la que nos fortalece, la que nos anima, la que nos vivifica y la que nos hace seguir adelante hasta el día que el Señor nos lleva a su presencia. Déjeme decirle que siempre llama la atención las palabras de Jesucristo por estar llenas de contenido y actualidad. Usaba ejemplos al paso como flores, pájaros, semillas, el trabajo de un sembrador. Todo le era bueno para explicar grandes verdades espirituales que producen cambios eternos en la vida del hombre o la mujer. Les daba vida a hermosos textos antiguos, aplicándolo a las necesidades de su día y también vivificando con ellos a muchos. Si ustedes leen los capítulos 5 al 7 del libro de Mateo, ahí vemos a Jesús cómo sus palabras nos enseñan sobre ética, limpieza personal, nos habla de cómo ser sal, de cómo ser luz, de cómo cumplir la ley, de cómo tener dominio propio. Nos habló sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre los juramentos, sobre el trato de los enemigos, sobre las ofrendas, sobre la oración, sobre la comunión íntima con Dios, sobre las riquezas, sobre los estados de ánimo. Nos habló sobre el juzgar a los demás y todo esto lo habló con gracia y autoridad. Como dice Mateo 7:29, que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas o los religiosos de su época. Hablaba con conocimiento de causa, porque dice Juan 8:38 que él habla lo que ha visto acerca del Padre. Por lo tanto, todo lo que sale de la boca de Jesús es directamente lo que Dios le transmite y quiere que nosotros escuchemos. Instaba a que prestaran oído a sus mensajes. Tal es así que los religiosos de su época le tenían miedo y buscaban la ocasión para matarle. Y hay una expresión muy interesante en Juan 11:48 que dice: si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Le tenían miedo, por lo tanto buscaban la oportunidad o la ocasión para sacarlo del camino. Ahora, en las palabras de Jesús también sobresalen tres características. Una de ellas es que dice Juan 6:63 que yo os he hablado, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La segunda característica es que es el único poder limpiador. Dice Juan 15:3, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero también la tercera característica de sus palabras es que es la verdadera semilla. Marco nos dice en el 4:14 que es el sembrador, es el que siembra la palabra. Y si nosotros hoy estamos aquí, es porque fue sembrada la palabra en tu corazón y en el mío. Jesús con sus palabras enseñó centenares de lecciones, especialmente relacionadas con el reino de Dios. Sus palabras nos muestran la iniquidad del pecado. Dice Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Pero también las palabras de Jesús nos muestran la necesidad del nuevo nacimiento. Como le respondió a Nicodemo en Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. También las palabras de Jesús nos muestran la extensión del amor de Dios. Cuando vemos ahí las primeras palabras de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. Una extensión que es infinita y que abraza a todo aquel que cree en su palabra. También sus palabras nos muestran la necesidad de la vida eterna. Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y más tarde en Juan 5:24 dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, que tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero también las palabras de Jesús nos muestran el modo a seguirle. Lucas 14:27 nos dice que Jesús, que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Interesante. También las palabras de Jesús nos muestran el sentido del discipulado. A los que él escogió en su tiempo les decía, por ejemplo Lucas 5:27, sígueme. Y era tan impactante esa expresión que salía de las bocas de Jesús, que la reacción inmediata de los que le escuchaban era, como dice el verso 28, que dejándolo todo, se levantó y le siguió. También la palabra de Jesús nos muestra el secreto de llevar fruto y cuáles son sus resultados. Si leemos Juan 15:5, dice que Jesús nos dice que el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Palabra del Señor. A mí me gusta leer mucho lo que la Biblia dice, no tanto lo que yo diga, porque lo que sale a veces del hombre, en lugar de fortalecer la vida de alguien, la arruina. Pero cuando viene la palabra de Dios y fluye a través de alguien que la deja transmitir, en lugar de arruinar tu vida, la va a levantar y la va a fortalecer. Las palabras de Jesús cautivan por su contenido y aplicación. Marcos nos dice en el 10:24 que los discípulos se asombraban de sus palabras. Y otra parte de hombres, cuando dice Lucas 4:22, que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Todo esto me lleva a una conclusión, que las palabras de Jesús son el testimonio vital de quién es el Verbo de Dios. Porque Juan lo dice así, ahí en el 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Jesús, este Dios manifestado en la persona de Jesús, sus palabras tienen poder. Lo tuvo en su tiempo y no me cabe la menor duda que lo sigue teniendo en el tiempo de hoy. Por eso estás tú hoy aquí. Estás aquí porque la palabra de Jesús tuvo poder para cambiar tu vida. Ahora, déjeme decirle que las palabras de Jesús otorgan libertad. Una de las reacciones que yo veo aquí, dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una condición. Pero el resultado es que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, como este texto que está ahí. Déjeme decirle que habían judíos que habían creído en él.
en el sentido de echar de sí sus prejuicios y aceptar que era el Mesías. Como leemos ahí en 6:14, había unos hombres que decían, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es decir, estaban convencidos por lo que decía, que en él estaba la libertad, pero aún sostenían sus propios alcances a la libertad. Creían en él, pero no creían a él. Ese es el problema. Y ese es el problema de hoy en día también. Todo el mundo cree en él, pero pocos creen a él. Por ello la advertencia de si permanecieres en mi palabra, o sea, en la revelación de la persona de Jesucristo, en el contenido que entra en el alma, porque como les dijo los religiosos de su época, ahí en Juan 5:37, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis sus palabras morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Este es el problema, y el problema también del día de hoy. La religión cree en Él, pero no le cree a Él. Déjeme decirle que en este aspecto, en este punto, Satanás y sus demonios creen más en Jesús que muchos de nosotros. Pero el problema con ellos es que no le creen a Él. Satanás y su demonio no le creen a Él, creen en Él y tienen miedo, pero no le creen a Él. Por eso si entendemos el verdadero significado de permanecer en su palabra, recién entonces, dice Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Juan nos sigue diciendo ahí en el 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y 1 Juan 2:14 dice que la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esto me llega también a la conclusión que la verdad que resulta de conocer y aplicar la palabra tiene autoridad para hacernos libres intelectual, moral y espiritualmente. Fíjense, no físicamente. Podemos estar presos, como lo tuvo Pablo. Podemos recibir toda clase de martirizaciones en nuestro cuerpo físico, pero mi mente, mi moral y mi espíritu está en libertad, porque Jesús cambió mi vida y cómo la puede haber cambiado la tuya. La segunda reacción que veo en la palabra de Jesús es que contienen vida eterna. Dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Los apóstoles estaban acostumbrados a oírle. Sabían que sus palabras eran diferentes y contenían la sustancia de la vida. Vemos en el caso del encuentro con la mujer samaritana junto al pozo, que hizo un impacto tan grande en ella, las palabras de Jesús, que se transformó en una tremenda evangelista. Pero Jesús siguió hablando al pueblo samaritano. Tan es así que dice el pasaje que no solamente las palabras de la mujer fueron lo que hicieron el cambio en sus vidas, sino que dice Juan 4:41 que creyeron mucho más por la palabra de Él cuando le escuchaban. Por ello los discípulos le escuchaban con avidez. Aunque a veces no entendieran bien y procuraban más detalles, porque había un contenido en sus palabras y que nadie más tenía. La forma en que hablaba Jesús, nunca nadie la ha hablado hasta el día de hoy.
Por eso mismo, las palabras que Pedro exclamó de lo profundo de su ser, ha marcado a todo cristiano creyente desde ese momento y para siempre. Cuando usted va ahí a Juan 6:68, Pedro dice desde lo profundo de su ser, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y Juan nos confirma en el 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero ese pasaje no termina ahí. Ese pasaje tiene un llamado de atención al que no cree en las palabras de Jesús. Porque, ¿qué es lo que dice después? Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Mi querido amigo, yo no veo a caras, pero no conozco corazones. Dios sí. Y Dios sabe cómo está tu corazón. Jesús nos dice en Juan 12:47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Te invito a que lo leas 70 veces 7 y descubras qué es lo que está ahí escrito. Por eso, la verdad postulada en Juan 5:24, que dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, sigue siendo el gran mensaje del alma. La palabra de Jesús contiene poder y sigue cambiando vidas. Por eso es bueno como creyente siempre hacer un alto en el camino, reflejarse en la palabra de Dios y ver si ha habido cambio desde que le conociste hasta el día de hoy. Porque si desde que lo conociste hasta el día de hoy no hay cambio en tu vida, hay un problema. Nunca le conociste. Sus palabras, la tercera reacción es que sus palabras producen cambios definitivos. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Muchos de nosotros aquí estamos limpios. En efecto, pero no solamente por la posesión de la vida eterna. También hay limpieza por la aplicación de la disciplina, que significa cumplir con la palabra que Jesús enseña. ¿Qué dice Juan 15:10? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por lo tanto, si ejercitamos sus mandamientos, obtenemos lo que la obediencia ofrece como fruto. ¿Y qué es lo que es? Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para los otros. Una actitud que cada vez está pasando de moda. Aún dentro de la iglesia, el amor los unos por los otros. Escuché hace unos días atrás, una frase que es un poco dura, pero en cierta forma, si uno la analiza, tiene su realidad. Hoy en día, en lugar de darse besos, las personas se escupen. Analice esa frase. Por eso, la limpieza es la santidad de vida, que claramente hallamos en las Escrituras. Y hay una frase que está en el Antiguo Testamento, pero esa expresión que proviene del Señor ha abarcado por todos los siglos. Dice Levítico 19:2, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios.
Miren, Dios no nos ha escogido solamente como para cumplir un número en los cielos. Él te ha salvado a ti y a mí con propósitos de seguir extendiendo su palabra que tiene poder para seguir cambiando vidas. Si ha cambiado la tuya, pues Dios te da el poder y en su nombre tienes que seguir cambiando la vida de otros. Las palabras son el vehículo de consuelo. A menudo necesitamos encontrarnos con alguien que nos hable, pero que lo haga con paciencia y con conocimientos y argumentos. Miren, no cualquiera puede dar consejo a otro, ¿eh? Podemos ser muy teólogos, muy cristianos, todo lo que sea, pero no todos están capacitados para dar un buen consejo bíblico a otra persona. David decía en Salmo 104, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Es decir, se había apartado de los caminos de los malos porque la palabra de Dios le estaba marcando dónde cuidarse, dónde tener prudencia, etc. Con palabras comunicamos el mensaje de la vida y con ellas recibimos la orientación para vivirlo. Y tal es el propósito del Señor que dice Salmo 119, 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Mi querido, por más difícil la situación en la que estamos viviendo, no te olvides de la palabra de Dios. Es la que te cambia, es la que te fortalece. Es la que te saca del lugar que quizás estás en la depresión para enfrentar el mundo, no por tu fuerza, sino por la palabra de Dios. Con palabras Jesús mostró condescendencia a la mujer sorprendida en adulterio. Cuando dijo ahí en Juan 8:11, cuando todo el mundo la quería apedrear y la insultaba y la amenazaban, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Mira, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Desaparecieron? Pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. Porque esa es la reacción que tiene que haber cuando la palabra de Jesús entra en tu vida. No peques más. Y la pregunta sería, ¿cuál de esas expresiones es la que entiendes? No peques más. Con palabras Jesús llamó al discipulado. Cuando dice en Marcos 1:17, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Esa es otra de las reacciones que produce la palabra de Dios, que abarca a todo aquel que esté dispuesto, no todo aquel que crea en Él, todo aquel que esté dispuesto a seguir llevando la bandera del Evangelio en alto. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y esta orden o este punto importante que sale de la palabra de Dios no es para un número selecto de personas, es para todos aquellos que quieren hacer su voluntad. Con palabras Jesús venció la muerte. Dice Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es palabra de Dios para ti, mi amigo, y para ti, mi hermano. De los que estamos aquí y de los que están allí. Aunque estés muerto, vivirás. Porque la palabra de Dios cambia. Y en el nombre de Jesús, te va a cambiar a ti. Por eso, a causa de sus palabras, mostró su poder el Señor. Yo termino con esta última expresión que dice Lucas 6:19. Era tanto el impacto que hacía Jesús en la vida de las personas. Era tanto los bienes que hizo a través de sus 3 años de ministerio, que dice de esta expresión en Lucas 6:19, poder salía de él y sanaba a todos.
¿Sabe lo que es inexplicable? Que con todo esto que Jesús hizo, con todo este poder que trae sus palabras, con todo el bien y todas las sanidades que trajo a la humanidad, con todo eso el hombre no sigue creyendo en Jesús y lo crucifica. Por eso, mi querido, las palabras de Jesús, jamás su mensaje va a volver de vuelta a su presencia vacío. Volverá con una reacción de aquel que le escucha. O crees o no le crees. Pero las consecuencias ya le hemos leído. ¿Qué pasará? Mi querido, que el Señor bendiga este mensaje. Que el Espíritu Santo sea el que ordene las palabras conforme a la necesidad que hay en tu corazón y que esas palabras que provienen de Dios sigan produciendo ese impacto en tu vida para cambiar y para seguir siendo de bendición a otros. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias Señor, te damos por tu mensaje, el que tú Señor deseaste en este día que escucháramos, que proviene de ti. Gracias, Señor, por el poder de tus palabras. Permite que no solamente la procesemos en nuestra mente, sino que baje al corazón, a nuestro ser, para seguir produciendo cambios en nuestra vida. Permítenos seguir siendo de bendición al salir de este lugar. Si nos das, Señor, una semana más de vida, que podamos seguir, Señor, impactando en tu nombre a aquellos que aún no te conocen. Bendice a mis hermanos, bendice a los que están conectados y a todos aquellos que de alguna manera u otra escucharán, Señor, tu palabra en este día y a lo largo de la semana. Que sea tu palabra que cambie la vida de cada uno de nosotros. Despídenos con tu paz y con tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.